L'Espagnol dans ta poche, episodio 65. Hola, querida oyente. Bienvenido o bienvenida al Español dans ta poche, español en tu bolsillo, de Profe de Flele, un podcast quincenal dirigido a estudiantes de español, especialmente a oyentes francófonos, a partir del nivel intermedio que quieren aprender y mejorar su español. Me llamo Fabi y soy profesor de francés y español online y examinador de DELE. ¿Quieres mejorar tu español? Yo te puedo ayudar con clases privadas o de preparación al DELE, también clases grupales de español general, así como de conversación. Solo tienes que entrar en mi página web www.profedeflele.es para ver los cursos disponibles. Suscríbete a mi newsletter y llévate gratis mi ebook interactivo 100 expresiones coloquiales en español. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Bueno, vamos al episodio de hoy. Hoy entrevisto a Paloma, profesora de español de Ciudad Real, y vamos a hablar de su provincia, Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. ¿Estás preparado o preparada? Pues ¡vamos allá! Hola, Paloma. ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Bien. Ahora mejor porque he estado un poco malita estas últimas semanas, pero ya estoy mejor. Bien, me alegro. Bienvenida a mi podcast y muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias a ti por invitarme, que ya tenía que pasarme por aquí, así que Sí. muchísimas gracias. Estoy muy contenta de charlar contigo de mi capital, de mi ciudad de origen. ¿Qué es? Ciudad Real, una gran Ciudad. desconocida que pretendo venderos hoy un poquito para que vengáis a visitarnos. Muy bien. Preséntate primero. Bueno, pues yo soy Paloma y soy profesora de español en Francia. Ya hace pues casi 10 años que vivo en Estrasburgo, en el este, y trabajo en institutos franceses como profe de español y además también tengo mi escuela de español online que se llama Si Comprendo, como mis podcasts, porque también tengo 2 podcasts para estudiantes. Muy bien. ¿Y por qué decidiste irte a Francia? Pues la crisis, Fabi, como tantos españoles, y siempre había tenido una fascinación por Francia, me gustaba mucho este país, que ya había estado aquí de Erasmus, y la verdad que quería mejorar el francés y viajar, y al final, fíjate cómo son las cosas, que te vienes para, qué sé yo, unos meses, y llevo aquí un montón de años, y la verdad, de momento contenta, no tengo previsto volver por ahora. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Ciudad Real. ¿Dónde está Ciudad Real y cómo es? Ciudad Real está en el centro de España. La verdad que está muy bien situada porque está como a unas 2 horas de Madrid y está entre Andalucía y Madrid, las regiones. Y también está a unas 3 horas y media, 4 de la playa, de la zona de Valencia, Alicante, o sea que tampoco estamos tan lejos, y está muy bien conectada porque es un sitio de paso. ¿Cómo es geográficamente y el clima y todo? Pues está en lo que se llama la meseta, que es una parte más elevada, estamos a unos 600 metros de altitud, si recuerdo bien. Entonces, pues es un clima bastante continental, pero menos frío que en Castilla y León. Ya estamos más cerca de Andalucía, entonces cuando me dice mucha gente, bueno, pero ¿Castilla-La Mancha es lo mismo que Castilla y León? Para mí no tiene nada que ver, ni en carácter, ni en clima, ni en paisaje. No, tiene fama de ser muy seco, pero personalmente no creo que lo sea tanto, sobre todo si vas en primavera o en otoño. Si vas en verano, sí, hace mucho calor. Bien. ¿Y qué recomendaciones nos das para visitar? Uy, hay mucho que hacer. Ya depende de lo que más te apetezca hacer. Por ejemplo, si hablamos de Ciudad Real Capital, que es
una ciudad que, os voy a ser honesta, no es la capital más bonita de España. Eso es verdad, porque la que es una pena es que había un montón de patrimonio que se ha ido destruyendo, no se ha conservado. Por ejemplo, la muralla de la ciudad. Había una muralla muy bonita y conservamos las puertas, pero no tenemos la muralla. Entonces, el visitante que venga a Ciudad Real no va a encontrar un Toledo, por ejemplo, que es una ciudad de Castilla-La Mancha muy monumental. ¿Pero qué puedes hacer en Ciudad Real? Comer tapas, irte de tapas. Se tapea muy bien. Yo diría que casi al nivel de Granada, porque es muy económico. A lo mejor pagas unos 2 euros y tienes una carta de tapas que puedes elegir. Y hay muchos bares. Es una ciudad muy cómoda para caminar, para descubrirla a pie. Tiene también muchas tiendas. No tiene grandes centros comerciales, entonces es un lugar con mucha vida, muchas terrazas. Y yo creo que está muy bien para ir a un fin de relajado y descubrir un poco ese ambiente español que a veces falta en otras ciudades más turísticas como Barcelona. En Ciudad Real hay un ambiente muy local y creo que es algo que le puede gustar a los estudiantes. Tú, Fabi, nunca has estado en Ciudad Real, me has dicho, ¿no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, pues espero que te animes. Y luego, eso es en la capital, pero luego también tenemos alrededor, en la provincia, un montón de cosas que ver, que sí que os animo a que si venís a Ciudad Real o alquiléis un coche o vengáis con vuestro propio coche, porque sí es necesario para poder descubrir todo lo que hay que ver. Y es muy interesante ir a ver el conjunto histórico que está compuesto por el Castillo de Alarcos, el castillo de Calatrava la Vieja y Calatrava la Nueva, porque no sé si sabes, Fabi, que nosotros tuvimos una orden militar en la Edad Media, que mucha gente a lo mejor conoce la Orden de Santiago o la Orden de San Juan. Pues la Orden de Calatrava fue súper importante en el proceso de la Reconquista, que en esa época Ciudad Real estaba justo en la frontera entre Al-Ándalus y los reinos cristianos, entonces era una zona clave. Y ahí hubo una serie de batallas muy importantes, la batalla de Alarcos, entre ellas, y hay mucha historia para la gente que le guste la Edad Media. Es una zona con algunos castillos muy importantes. ¿Qué más? Luego también tenemos en Almagro, que es una ciudad que está como a media hora de Ciudad Real, tenemos un festival internacional de teatro en julio, que es famoso en el mundo entero porque se hace en lo que se llama un corral de comedias, que es uno de los pocos que quedan en España, que era donde se hacía el teatro en el Siglo de Oro. Entonces, aparte de la experiencia de ver una obra de teatro allí, hay un ambientazo y hay una plaza donde se puede tapear súper bien. Y, por ejemplo, ves también famosos por allí. Hay muchos actores famosos que vienen a Almagro en esa época. Así que fíjate todo lo que hay que hacer. Pues sí, interesante. ¿Cómo se llaman los habitantes de Ciudad Real? En Ciudad Real tenemos 2 formas de llamarnos. La primera sería los ciudadraleños, que es el gentilicio oficial. Pero además tenemos uno muy divertido que poca gente conoce, que es culipardo. No sé si lo habías escuchado. No. Culipardo es literal, es los que tienen el culo marrón. Y esto viene al parecer de una batalla que hubo contra los habitantes de un pueblo de al lado que se llama Miguel Turra, y al parecer los de Ciudad Real llevaban un uniforme marrón y por eso culipardo. Así que esa es la teoría de por qué nos llaman culipardos, al parecer. ¿Y cómo son los culipardos? Los culipardos, pues fíjate, tenemos fama de ser un poco bruscos, un poco como gente de campo, gente poco refinada, porque al final, pues sí, Castilla-La Mancha es una región muy rural, es una región de paso, pero que quizás no hay tantos intercambios, no sé, no hay tanta gente extranjera, la gente está como muy ligada a la tierra, a los pueblos, entonces para alguna gente a lo mejor somos más cerrados que en otros sitios como, no sé, Andalucía o Canarias, que la gente es así muy sonriente, muy simpática, pero yo creo que somos los castellano-manchegos, o los ciudadrealeños también, somos personas
y es algo bueno esto, sencillas. Somos personas que disfrutamos de las cosas simples de la vida y que yo creo que tenemos un sentido del humor muy particular. Y si algún estudiante o algún profesor que nos escucha conoce el programa Muchachada Nui o a José Mota, que es un humorista muy famoso en España, saben de lo que hablo. Es un tipo de humor muy absurdo que te tiene que gustar, pero que a mí me resulta muy divertido, la verdad. A mí también. Me encanta, sí. Bueno, vamos a pasar a los productos y platos típicos de Ciudad Real. Pues como es una zona muy rural, como te decía, donde es muy importante el ganado de ovejas, hay un tipo de oveja que se llama la oveja merina, pues, no, de hecho, creo que es merina, sí, o no, no me acuerdo ahora mismo el tipo de oveja, tengo un lapsus, pero en cualquier caso hay un tipo de oveja que es de la que viene el famoso queso manchego, que es un queso de los más famosos de España, recuerda un poco al parmesano, es bastante curado, un poco salado y es un queso muy, muy rico, bastante graso y es una delicia. Entonces el producto más famoso, yo diría, de Ciudad Real es el queso y junto con el queso algo perfecto para acompañar, que es el vino tinto. Tenemos una denominación de origen en Valdepeñas y también en Tomelloso, hace muy buen vino en la parte que está más hacia el este de la provincia de Ciudad Real y tenemos muy buenos viñedos también, no tan famosos como La Rioja o Ribera del Duero, por ejemplo, porque, como te digo, es una zona un poco menos desarrollada económicamente y entonces no hay tanto marketing, pero sinceramente hacemos un vino excelente. Lo que pasa es que quizás no sabemos venderlo y también un aceite de oliva buenísimo. Así que productos de la tierra y con ellos hacemos unos platos también muy sencillos, comida de pastor, como se dice. Un pastor es la persona que cuida a las ovejas. Y hacemos, por ejemplo, migas, que también se hacen en Andalucía. Hacemos gachas, que son como una especie de puré que se hace como una bechamel, vamos a decir, pero un poquito más grasa, más sabrosa, lleva chorizo, lleva panceta, eso es muy famoso también, y el pisto manchego, que es muy rico también, con pimientos y salsa de tomate. ¿Las migas se hacen con pan o con harina? Con sémola. Las migas se hacen con pan, con trozos de pan seco y se acompañan de igual chorizos, sardinas, uvas y es una comida también muy contundente, como se dice, para aguantar un día de trabajo. Y el pisto manchego sería la equivalencia a la ratatouille. Más o menos, sí. La verdad, creo que un poquito más graso, pero sí, es un poco como una ratatouille. Sí, ¿lo acompañáis también con huevos fritos y todo eso o no? Sí, se puede comer con huevo frito, se puede comer incluso hay gente que le pone un poco de carne. Hay diferentes pistos, también solo de pimiento o pisto de verduras, con berenjena, calabacín. Luego hay otro tipo de también salsas de verduras como el asadillo, manchego. Hay diferentes combinaciones muy ricas, la verdad, para conservar todas esas verduras del verano y a mí me encantan personalmente. ¿Y algún postre así típico? Hay varios, por ejemplo, las flores, no sé si te suenan, que se hacen con una masa frita y con azúcar. Necesitas un utensilio especial, como una especie de beñé, como aquel que dice. Entonces introduces ese molde de flor en la masa y lo fríes y luego le pones azúcar y eso es bastante famoso. Y luego también hay como una especie de, se llama no me viene ahora el nombre, la bizcochada manchega también, que se hace con las tortas de Alcázar, que es un tipo de bizcocho que hacen en Alcázar de San Juan, que es también bastante famoso, y se hace una especie de crema y se cubre este bizcocho con la crema, y eso es la bizcochada manchega. Y por supuesto que no lo he dicho antes, se me ha olvidado lo más importante, qué vergüenza de Manchega. O sea, Ciudad Real es la capital de Don Quijote de la Mancha, es allí donde pasa la historia y tenemos los molinos, en Campo de Criptana, tenemos un montón de cosas que hacer en torno a Don Quijote de la Mancha también.
Me he acordado yo cuando has dicho Tomelloso y todo eso, has Claro, nombrado. Ujú. claro, claro. Eso también para los fans de la novela, pues hay que venir a Ciudad Real. Es un súper libro, súper libro. Vamos a pasar a la economía. ¿De qué vive Ciudad Real? ¿Cuál es su base económica? Como te he comentado un poco, pues es una provincia muy rural, que tiene mucha importancia allí la producción de vino, la producción de aceite, la industria en torno al queso, la transformación de esa leche de oveja. Tiene un poquito de industria, pero no mucho. Por ejemplo, hay alguna empresa de eólicas para la Ujú, energía renovable, pero es una región que no tiene bueno, una provincia que no tiene mucho turismo, por ejemplo. Lo que sí vive mucho la capital, Ciudad Real, como es una provincia muy grande, eh, que tiene muchos pueblos, pues tiene en la capital, en Ciudad Real, tiene muchos servicios. Entonces sí que es una ciudad donde hay mucho funcionario, donde hay muchas tiendas, muchas peluquerías, muchos servicios para la gente de los pueblos que tristemente están perdiendo mucha población y entonces van a la capital para hacer sus compras o sus trámites administrativos. Entonces, sobre todo eso. ujú. Supongo que el poco turismo que hay es turismo nacional, ¿no? Hay mucho turismo nacional, pero sí que es verdad que gracias al Festival de Almagro del que te hablaba antes, hay gente de todo el mundo que viene. Por ejemplo, yo aquí en Estrasburgo, cuando fui a la universidad a estudiar, mis profesores de literatura española conocían Almagro y el festival. O sea, es realmente, ya habían estado. Es para mucha gente, es una referencia mundial para la literatura española y el teatro del Siglo de Oro, por ejemplo, o incluso también teatro un poco más moderno, más vanguardista. Es una referencia si te gusta el teatro. Ujú. Hablando del teatro, en cuanto a la cultura y al ocio, ¿qué otras actividades, aparte de este festival, qué se puede hacer por allí y también qué famosos hay? Bueno, pues a nivel cultural, aparte de esas visitas que de hecho te puedo hablar de otra más que se me ha olvidado y es interesante, está en un pueblo que se llama El Viso del Marqués y tenemos un palacio renacentista súper chulo que visitar. Y luego, a nivel más cultural, bueno, pues como en cualquier ciudad española hay los cines, teatros, o sea, en ese aspecto sí que hay una programación de conciertos, también de muchas cosas que hacer. Y tenemos una fiesta en julio, que es el 31 de julio, que es la fiesta local, que es la Pandorga, que es una fiesta que a mí me gusta especialmente, no solamente porque yo soy de Ciudad Real y es un momento en el que veo a mi familia, amigos, todo, es porque contrariamente a otras fiestas españolas, como, no sé, los Sanfermines, por ejemplo, es una fiesta muy local, muy española. Hay muy poco turista, entonces está muy bien si los estudiantes quieren ver cómo es una fiesta vivida por los españoles, porque además no hay demasiados desfases, gente, no sé, que se pone violenta, que es peligroso. No, es un ambiente muy sano. Tú sabes cómo bebemos los españoles, que es Mm. muy relajado. Tú bebes, Buen, hablas, buen bailas, o rollo, sea, buen buen rollo, rollo. sí, exacto. El objetivo no es emborracharse, acabar vomitando en las esquinas. Y es una noche muy buena, como todo el mundo está en la calle, los niños hasta las, no sé, 3 de la mañana, hay conciertos, hay un montón de actividades y está muy chula la Pandorga. Ujú. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería ya bueno, lo de los famosos. Ah, Hemos se me ha olvidado. olvidado hablarte de un famoso que quizás no te esperas, que es manchego, o lo mismo si lo sabes, no lo sé. Pedro Almodóvar, Ah, claro. el famoso director de cine. Ujú. Claro, claro que es manchego, pero claro, no sabía si era de Ciudad Real o de Albacete. Ahora que lo Él es de un dices. pueblo que se llama Calzada, de Ujú, Calatrava, que ujú, por ejemplo, si queréis saber un poco más de La Mancha y de esas tradiciones, de ese espíritu manchego, podéis ver la película Volver ujú, de Pedro Almodóvar, donde Penélope Cruz, de una manera quizás un poco más artificial, porque ella al final no es manchega. Yo siento que lo fuerza un poco y que actúa más como andaluza. Tampoco es ujú. exactamente eso, pero el ambiente así entre las mujeres.
está muy inspirado de la infancia de Pedro Almodóvar, que él pasaba mucho tiempo con las mujeres de su familia y esas supersticiones y las casas manchegas, y eso se ve bien en la película, por ejemplo. Quizá también en Dolor y Gloria también se ve, ¿no? Esa, fíjate que no la he visto. Un poco su infancia, Esa... se ve también el pueblo, sí. Pues Vale. me la apunto. Bien. Y José Mota, que has nombrado antes, ¿no? Que es un José cómico Mota también, súper famoso en España y que hace programas de humor y a mí me encanta, vaya, es un tipo genial. Es un humorista también famoso, sí. Entonces, pues tenemos por ahí algunos famosos en Ciudad Real. Bueno, vamos a pasar al vocabulario. ¿Qué vocabulario o qué cosas diferentes en cuanto a la lengua hay en Ciudad Real diferente al resto de España? Pues como te decía, en La Mancha, en Castilla-La Mancha, estamos ya más cerca de Andalucía. Entonces, aunque para los andaluces hablamos muy fino, porque eso ya me lo han dicho, es que tú eres del norte, tú hablas muy fino, pero para nosotros eso nos hace mucha gracia porque es como, pero si nosotros hablamos como fatal, entre comillas, el manchego tiene fama de comerse muchos sonidos también. A mí es verdad que se me ha ido mucho el acento al vivir muchos años fuera. Entonces, yo tampoco he tenido nunca un acento manchego muy fuerte, porque yo me he criado toda mi vida en la capital, entonces no soy un ejemplo representativo, pero si queréis ver cómo habla un manchego, os invito a buscar un vídeo de Muchachada Nui. Ahí está un poco exagerado incluso, pero sí es bastante, bastante real. Y lo que más yo creo que nos caracteriza es que en vez de decir, por ejemplo, es que, pues muchos manchegos van a decir es que. Por ejemplo, había un famoso político que te sonará, Bono, que decía siempre es que, y él estaba como orgulloso, lo reivindicaba eso y siempre hablaba con el es que. Y luego tenemos otra serie de palabras o expresiones donde nos comemos ese final de frase o hacemos una mezcla, una unión, aspiramos mucho también. Por ejemplo, vamos a decir, en vez de muchísimo, vamos a decir muchismo. Muchismo. Eso es muy típico también de La Mancha, como aspirando, muchísimo, ¿vale? Y, por ejemplo, también podemos decir, a ver si sabes qué es esto. Si yo te digo, Fabi, tú eres muy apañado, ¿te he dicho algo bueno o te he dicho algo malo? Eso es algo súper bueno. Eso es bueno, ser apañado. No sé si en Andalucía también se dice. Se usa también, sí. Ser apañado es ser una persona como muy polivalente, que, oye, pues sabe hacer las cosas bien y todo, pero decimos ser apañado. Y si yo te digo que eres un cansino... Eres un cansino, pues una persona muy pesada, ¿no? Muy pesada. Que insiste mucho y que ya resulta molesto, ¿no? Sí, es eso, ya es un poco pesado. Decimos cansino. Esa palabra también se utiliza mucho en La Mancha. Sí. Y, por ejemplo, si yo te digo, Fabi, que parece que tienes azogue. Azogue. Aquí ya te he pillado. Fíjate que aparece la palabra azogue en un disco de Marea, en la portada del disco se llama Azogue, pero no sé qué significa. Tener azogue es también además muy interesante y nos lleva a otra cosa que hay que ver en la provincia de Ciudad Real, que es la mina de Almadén, que fue una de las minas más importantes del mundo, actualmente cerrada, de mercurio, y fue clave en el proceso de la colonia española en América, porque era una mina de mercurio que permitía extraer toda esa plata, todo ese oro que se traía de América. Al mezclarlo con el mercurio se podía separar y entonces era una mina, vamos, de lo mejor que tenía la corona española, era clave en el comercio con América. Entonces, el mercurio también se llama azogue y los mineros, las personas forzadas, en muchos casos que trabajaban en esa mina, al respirar esos vapores en la mina, les producía una serie de síntomas que era como una especie de temblor, como un Parkinson, como aquel que dice, un poco así de movimiento en el cuerpo. Entonces, eso, cuando una persona tenía azogue, se movía mucho, como las personas que tienen Parkinson. Y de ahí
que a los niños, por ejemplo, que se portan mal, que están muy inquietos, se dice, niño, que parece que tienes azogue en el cuerpo, ¿vale? Tener azogue es eso. Ah, mira, qué curioso, no lo sabía. Sí. ¿Y algo Pues más? sí, yo creo que ya con eso, bueno, por ejemplo, ya la última sí que tendría, pero eso a lo mejor también se dice en Andalucía, es que al final estamos muy cerca. Decimos mucho, por ejemplo, voy a Fabi. Anca Fabi. Eso te sonará, ¿no? Ir a casa de Fabi. Es que debería existir. En francés tienen el che. Exacto. Pues debería es lo existir mismo. aquí el anca. ¿Por qué no? El Anca, voy Anca no sé quién. Sí, Y se eso dice también en mi pueblo. Sí, verdad es que al final es eso, que se utilizan muchas expresiones cercanas, por eso cuando la gente me dice, es que sois como los de Castilla y León, es que para mí nada que ver, porque No. estamos pegando en Ciudad Real, estamos pegando a Jaén, ya. Estamos a apenas 2 horas de Córdoba, casi 3 horas de Sevilla, o sea, al final hay mucha influencia andaluza y, por ejemplo, si ya te vas al sur de la provincia de Ciudad Real, ahí sí que hablan para mí ya medio andaluz. Así que sí, hay mucha cercanía. Muy bien. Y bueno, Paloma, ¿dónde pueden encontrarte? Pues si alguno se ha quedado con ganas de más historias como estas que he contado, que a mí me encanta la historia, pues me pueden encontrar en Sí Comprendo, que es mi podcast para intermedios y avanzados. Y también si tenéis un nivel más principiante o si queréis repasar las bases del español, tengo un podcast bilingüe que se llama Sí Comprendo Débutant para francófonos. Así que bueno, y si alguno es profe, tengo también un podcast para profes que se llama Desaprendiendo. Así que bueno, como veis, soy la loca de los podcasts que tengo por ahí varios y mi web es sicomprendo.net. Si queréis también escribirme por allí, os responderé encantada para una clase o cualquier duda que tengáis. Todo el día grabando, Paloma, todo el día grabando podcast. La verdad que es algo que me encanta porque me encanta hablar de las cosas que a mí me apasionan y creo que hay más gente curiosa al otro lado que quiere aprender español, pero pues como en este podcast, ¿no? O sea, no quedarse en la superficie de, los clichés, sino, pues por ejemplo, conocer provincias o zonas de España o fiestas más desconocidas. Yo creo que eso es muy importante cuando uno estudia un idioma, no quedarse en los clichés, sino, pues, ser curioso. Así que eso creo que lo tenemos en común, tanto en tu podcast como el mío, que despertar esa curiosidad de los estudiantes. También es una forma de viajar, ¿no? Un poco con la imaginación, ¿no? Desde casa, exactamente. Que no siempre pues uno puede permitirse viajar o conocer todas las partes de España. Así que si os hemos hecho viajar un poquito y daros ganas de conocer la provincia de Ciudad Real, que es muy económica para viajar y vais a poder practicar español porque la gente apenas habla inglés u otros idiomas. Así que como experiencia inmersiva, fantástica. Sí, un buen destino para ello, sí. Pues nada, muchas gracias. Y nada, cuando quieras algún tipo de colaboración, cuenta conmigo, estaré encantado. Por supuesto, a ver si te pasas también por mi podcast. Claro, eso queda pendiente. Cuando quieras. Y espero verte pronto algún día. O pasarme por Ciudad Real, ir al Festival de Teatro, comer unas gachas manchegas, un no sé qué, un no sé cuánto. Bueno, no te preocupes. Un vinito de Valdepeñas. Que nos lo vamos a pasar estupendamente. Yo te hago de guía por allí. Muchas gracias. Hasta pronto. Cuídate. Chao, chao. Chao. Bueno, eso es todo. ¿Qué te ha parecido el episodio? Déjame un comentario. Si deseas ponerte en contacto conmigo, escríbeme un email a profedeflele@gmail.com. Si te ha gustado el episodio, déjame 5 estrellitas en iTunes y en Spotify. Compártelo y suscríbete a este canal para no perderte ninguna publicación. También puedes suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en Instagram y TikTok. En todos mis canales y redes sociales soy Profe de Flele. Esto ha sido todo. Espero que pases una muy buena semana. Muchas gracias por tu atención y nos vemos pronto. Adiós.